Bueno, como le indicaba, pues es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Gracias una vez más por aceptar esta invitación, esta entrevista. Eh, el objetivo de nuestra entrevista es examinar la integración de la tecnología de información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología, que es una propuesta metodológica a lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Ya le había hecho conocer el tema, que es sobre la integración de las TIC en la enseñanza-aprendizaje hacia la materia de biología. ¿Sí? Mi estimado maestro José Luis, la primera pregunta hacia la entrevista es, ¿de qué manera las tecnologías de información y comunicación, que son las TIC, ¿no?, influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología? Bueno, pues considero, no soy especialista en biología, pero sí estoy involucrado mucho en lo que es la docencia a través de las TIC. Yo siento que las TIC sí son recursos y herramientas importantes para una formación que genere enseñanza y aprendizaje, pero como recurso y como herramienta se tiene que utilizar de manera efectiva para que realmente sean elementos que aportan y no elementos que solamente adornan. En ese sentido, pensando en la biología, estoy seguro que si se conocen las herramientas y los recursos especializados para la disciplina de biología, me imagino que algún software, me imagino que algunas herramientas, me imagino que algunas aplicaciones que pueden aportar a la enseñanza y al aprendizaje de la biología, pues puede potenciar mucho este ambiente, ¿no? Pero siempre y cuando el docente y el estudiante sepan que esto tiene que ser aplicado desde una mirada y desde una intención realmente pues informada y que aplique a una didáctica eficiente, no solamente a un adorno, a un juego y a un entretenimiento, sino que sea enfocada siempre en la biología y así en más disciplinas hacia objetivos más educativos y pedagógicos que de adorno, digamos, digamos como de suplir dinámicas también presenciales en lo digital. Entonces yo creo que no dudo que en la biología exista beneficio a través de las TIC, siempre y cuando se utilicen de manera efectiva. Ok, muchísimas gracias por su respuesta valiosa hacia esta primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología? ¿Cuáles son los factores? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología? Bueno, suena un poco especializada la pregunta, pero yo me imagino, hablando desde la pedagogía, pues influyen muchos para que exista enseñanza y aprendizaje. Hablando desde evaluación, didáctica, planeación, administración, gestión, eh, todo lo que conlleva a que exista una enseñanza dentro de la disciplina de la biología. Ahora, la biología como una disciplina especializada, debemos de entender como todas las demás, también hablando de ingenierías, también hablando de ciencias exactas, podemos identificar que cuando existe la intención de dar docencia de estas disciplinas, pues el docente tiene que estar formado pedagógicamente para que exista un proceso de enseñanza y aprendizaje asertivo. Pasa muchísimo que existen profesionales que, porque son especialistas en su área, como un maestro de matemáticas, se atreve a dar clases de matemáticas porque sabe de matemáticas. Pero el docente no tiene conocimiento pedagógico de cómo enseñar las matemáticas. Por eso hay tanto maestro de matemática odiado, no comprendido y que no se le entiende nada y las matemáticas
son tan malas de aprender. Y así en la biología, y así en las ingenierías, y así en las demás disciplinas exactas. Los profesionistas se avientan a dar clases para tener un trabajo o para suplir ese espacio, pero no tienen las bases pedagógicas. Entonces, ¿cuáles son los factores? Principalmente yo creo que existe una formación pedagógica. Ok, muy bien. Y como tercera pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar herramientas TIC en el aula de clase? Ok, bien. Siento que las ventajas son muchísimas, tanto optimizar tiempos, optimizar procesos, economizar tiempos y procesos, digamos también. Aparte de que se hace más fluido el tiempo de trabajo, también se puede optimizar la economía de ese proceso o de ese trabajo, ¿no? Con menos recursos se puede hacer mayores trabajos y mayores procesos. Esto es una de las ventajas, ¿no? También las ventajas es esta posibilidad de distancias, esta posibilidad de aprendizaje más autónomo. Las TIC tienen una vasta capacidad de beneficios. El acceso a la información, el acceso al conocimiento, el acceso al aprendizaje de distintos temas y el acceso a la socialización de todo esto. Entonces, creo que las TIC abren puertas al aprendizaje, abren puertas al conocimiento y a la información, pero creo que la desventaja, y más que desventaja, son retos. Y creo que estos retos van ligados a estas ventajas, que son saber acceder a la información, saber comunicar, saber socializar. Digamos que las TIC invitan a que estemos capacitados en el uso de estas para que realmente les saquemos provecho. Si no estamos capacitados en el uso de estas, el provecho va a ser simplemente pues ineficiente. Por lo tanto, creo que el reto más que la desventaja es utilizarlas de manera efectiva, pedagógica y eficiente para que realmente exista enseñanza y aprendizaje. Ok, y como cuarta pregunta, luego continúa la compañera realizando las otras preguntas, solo son 7, ¿sí? En esta entrevista. ¿Cómo pueden los docentes equilibrar la aplicación de las herramientas TIC en el aula para enseñar biología? Bien, gracias. Yo creo que en la disciplina de biología, como es una disciplina muy teórica y también muy práctica, me imagino, pues debe de haber un equilibrio entre lo digital con lo presencial. Digamos, que lo digital se convierta en una extensión de la enseñanza de la biología, en una extensión que facilite, que promueva y que desarrolle la enseñanza de la biología y el aprendizaje de la biología. En ese sentido, creo que la biología, para equilibrar las TIC, debe de estar docentes y la disciplina en coherencia con las tendencias de aprendizaje. Y creo que las tendencias de aprendizaje van hacia aspectos digitales, hacia aspectos autónomas, pero también visuales, ¿no? Como entretenidos. Creo que los estudiantes están interesados por aprender a partir de las TIC siempre y cuando éstas encuentren razón y efectividad. Y por lo tanto, creo que el docente puede hacer buen uso de estas TIC siempre y cuando lo empalme y lo haga sincronizado o coherente con lo que viven los estudiantes, con lo que se está viviendo en la actualidad. Que el docente no traiga a colación dinámicas que él aprendió en clase en su etapa, ¿no? En su época. Yo creo que el docente debe estar actualizado en qué sucede, cuál es el contexto actual y desde ahí dar una docencia equilibrada con las TIC, coherentes con las TIC y que se mantenga por ahí una enseñanza efectiva, Yamile. Muy bien, mi estimado. Bueno, esa ha sido mi parte de intervención sobre las 4 primeras preguntas. Muchísimas gracias. Lo dejo con la compañera Gloria que continúe. Muy bien, buenas tardes, mi estimado. Bueno, yo voy a hacerle las últimas 4 preguntas de la entrevista. Vamos con la pregunta.
¿Cómo pueden los docentes equilibrar la aplicación de las herramientas TIC en el aula para enseñar biología? Gloria, me parece que se llama la preguntó tu colega Yamile. Fue la 4, Sí, entonces creo que quedan 3. Le preguntó la 4, Yamile. sí, sí, Gloria. Entonces nomás me quedan 3. Sí. Ok, disculpe. ¿Qué estrategias consideras necesario en la pedagogía técnica tecnológica para mejorar el sistema educativo en el contexto de biología, de la biología? Ok, estrategias. Siento que la principal debe ser eh, que el docente esté capacitado y actualizado sobre temas digitales, no tanto sobre las herramientas y los recursos, porque los estudiantes, ya sea de biología o de otras disciplinas, conocen, y si no conocen, sabrían manipular, investigar y explorar cualquier herramienta digital. Ellos tienen la capacidad de solamente que uno les haga introducción y desde ahí ellos pueden explorar cualquier herramienta. Yo creo que el docente no solamente tiene que conocer las herramientas, sino que debe de estar enterado de qué herramientas realmente van a funcionar en los estudiantes para utilizarlas de manera efectiva. Siento que estamos cometiendo el error de enfocarnos en herramientas que a lo mejor los estudiantes ya no están interesados. Nos estamos enfocando en herramientas digitales que a lo mejor y los estudiantes ya ven como obsoletas. En este sentido, creo que el docente debe de estar en tendencia con el estudiante. Un docente de cualquier disciplina que se atreve a utilizar las TIC, siento que debería de mantener una actitud de relacionarse con los temas virales, con las formas de comunicar, con las formas de interactuar, con las dinámicas de acceso, de consumo de información de los estudiantes. Y creo que desde ahí se pueden hacer mejores didácticas digitales que si no ponemos atención a ese contexto que están viviendo los estudiantes. Entonces, un docente tecnológico que usa las TIC de manera efectiva, siento que es un docente que está en contacto con lo que el estudiante vive, no solamente con lo que él vive o como a él le gustaría recibir la docencia, sino cómo le gustaría recibir las TIC en docencia de biología al estudiante. Creo que enfocar la mirada hacia el estudiante realmente hace que un docente aplique de manera asertiva las TIC. Gloria. Muchas gracias, mi estimado, por su respuesta. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Qué aspecto crees que deben ser modificados en el aula, la clase, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la biología? Mm, Específicamente no podría estar seguro de mi respuesta sobre la especialidad de biología, pero me inclino un poco hacia lo que puede suceder en muchas aulas, ¿no? Siento que una forma que con la que debe de transformarse el aula es que el docente eh, esté enfocado en el grupo que está, al que está dando clase, digamos. Siento que la docencia y el aula tienen que ser dos elementos que trabajen en equipo para que los estudiantes se mantengan en confianza de principalmente colaborar. Siento que si una docencia, ya sea de biología o de otras disciplinas, no fomenta la colaboración en el aula, siento que no existiría un aprendizaje real. Y esto se traslada a lo digital. Estamos más conectados que nunca, pero lo real es que estamos bien desconectados. Estamos más insensibles, menos empáticos y menos activos a lo que sucede de manera social. Entonces, qué curioso que tanta conectividad nos mueve a a la no conectividad social. Desde ese punto, siento que todo docente, incluido el de biología, debe de promover la colaboración para que así colaborativamente
exista enseñanza, aprendizaje y el uso correcto de las TIC. Siento que desde la colaboración las TIC también encuentran fortaleza y desarrollo. Muchas gracias, mi estimado. Vamos con la última pregunta. ¿Cuál es su percepción actual sobre la situación de los docentes y el uso de las TIC de las aulas en el contexto de la enseñanza de la biología? Bueno, mi percepción actual, siento que los docentes en biología tienen una amplia gama para el uso de las TIC. Sin ser biólogo, considero que pueden contar y cuentan con una vasta gama de formas para hacer una docencia con el uso de las TIC de manera interesante, porque ustedes en biología pueden incluir eh, prácticas de forma más entretenida, prácticas de manera más inmersiva, hablando de inteligencia artificial o hablando también de simulaciones. Creo que en el caso de biología puede existir todo un universo para una docencia con el uso de las TIC y que se haga un aprendizaje en el aula, como un aula de campo, por así llamarlo, ¿no? Se puede salir al campo dentro del aula. Creo que eh, en estas cuestiones se puede potenciar mucho la enseñanza de la biología, aprovechando pues todos los recursos que tenemos. Realidad aumentada, realidad virtual, todo esto puede hacer que el docente explote en el estudiante un interés más amplio por la biología, ¿no? Por el aprendizaje de la disciplina, por, digamos, eh, como decía, economizar esta docencia, que a lo mejor no está la disponibilidad de que salgan siempre a campo, de que salgan, si se habla de biología marina, si se habla de otro tipo de ramas que requiere ir a ciertos espacios naturales e incluso alejados o desconocidos para el territorio. Y las herramientas y las TIC pueden hacer que esto pues sea más cercano y sea más factible, más fácil, más económico. Eh, en este sentido, creo que eh, se puede hacer, hay mucha información de dónde agarrarse para que el docente pueda dar pues una didáctica en la biología pues muy rica, muy productiva. Por lo tanto, el docente, especialmente en biología, sí tiene la capacidad de crear una buena docencia en el tema de la biología para que el estudiante aprenda de manera efectiva. Gloria. Muchas gracias, mi estimado. Bueno, mi estimado maestro, eh, bueno, en cuestión a las preguntas principales hemos terminado. No sé si nos permite una adicional que se venía en Claro que mente sí. y de Claro. pronto nos puede fortalecer aún más lo que tenemos el objetivo, ¿no? Sé que no, digamos, no es maestro en la área de biología, pero en cuestión de TIC sí, ¿verdad? Entonces, de pronto algún nombre que nos pueda ayudar de herramientas que sirvan como tipo de manera general para aplicarlo en cualquier área, o sea, unas herramientas que nos ayuden en el aprendizaje a los estudiantes, ¿sí? De manera general, que la maestra de biología pueda hacer uso de ella, ¿no? Pronto. Bien, claro que sí. Siento que de manera general, pedagógicamente, hay mucha área de trabajo en el uso de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, estos dos. Hablando también de biología, yo me enfocaría mucho en la realidad virtual, en estas simulaciones de ambientes, porque desde ahí se puede acceder a tantos ambientes naturales donde el estudiante pueda estar en contacto con especies y distintas cuestiones en biología. Un poco también haciendo simulaciones para los estudios de investigación sería genial, pero yo creo que
en todas las disciplinas se puede sacar provecho de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, de las redes sociales digitales, que el docente no tenga miedo o reserva de explorar redes sociales hasta como TikTok y desde ahí pueda crear contenido para enseñar, para difundir el contenido. Creo que nos debemos de despegar como docentes de esta idea que hay redes para jóvenes y que ya como docentes no podemos estar ahí adentro, ¿no? Más bien tenemos que estar ahí adentro. Y en ese sentido creo que también debemos estar en contacto con la producción audiovisual. Nos puede ayudar TikTok, pero también podemos crear en YouTube y creo que no hay que ir muy lejos para saber de TIC. Creo que saber de TIC es esto, ¿no? Tener en cuenta qué herramientas poderosas hay y cómo se está compartiendo ahora la información, que es a través de video. Y creo que la información visual está en tendencia y como docentes debemos de saber producir información visual para acercarnos a los estudiantes, que es todo un reto, no todos los docentes pueden producir información visual que atrape. Todos podemos producir información visual, pero que atrape y enganche es complicado. Nos vamos siempre por videos tan cuadrados y planos que aburrimos. Entonces, el reto está ahí y creo que esas pueden ser las herramientas que pueden ayudar a la docencia en biología y además disciplinas de Milet. Ok, bueno, sería eso lo que tenía para hacer la pregunta. En cuestión de sus datos, ya los tengo porque ya me los envió para lo que es citar lo que no es esta entrevista. Por eso no le dije que no mencione porque ya los tenemos a mano. De todas maneras, si lo quiere dejar por este medio, pero ya contamos con sus datos para poder citar en nuestro trabajo. Gracias por su aporte. Y una pregunta más quisiera, pero no es de las TIC. Ya es algo de, bueno, para nosotros poder tener su contacto, que hoy día hemos realizado esta entrevista, me tomé de la maestra, ella fue maestra, nos ayudó en esto de nuestra maestría, ¿sí? Colaboradora de uno de nuestros docentes. Entonces, de la misma manera, pues de pronto le puedo pedir el favor, si usted tiene algún docente, algún colega conocido, más que todo en la biología, ¿sí? Estamos entrevistando en las dos áreas, porque si sabe biología y no me conoce las TIR, cuando las TIR me interesan muchísimo hacia la materia de biología. Pero sí nos gustaría contar con un docente, ya se nos agota el tiempo. Si, bueno, si termina la reunión, de pronto no alcanzamos a escuchar. Sí, te escuchamos, quedan 10 Ya, minutos, creo me que quedé. está muy bien. Sí, Y ya con esta pregunta, pues ya podemos terminar. sí, solo eso era. Si en caso tiene algún colega que nos quiera colaborar en entrevista en el área de biología, nos podría ayudar enviándonos ahí de pronto un En mensaje y contacto. luego si nos contacta, nosotros me envía ahí y si aceptó o no para poder realizar la entrevista, porque sí sería de gran apoyo Claro que sí, para cuenten con nuestra ello. tesis. Voy a estar buscando y si encuentro, envío el contacto para que lo puedan entrevistar. Ok, muchísimas gracias de mi parte, maestro, por este aporte valioso para nosotros poder continuar con el proceso de nuestra tesis. Un gusto colaborar con ustedes y ahí estamos a la orden para algo que también les pueda ayudar y nos coordinamos. ¿Sale? Muchas gracias, mi estimado, por su aportación muy valiosa para nuestro trabajo de la tesis y seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Emilet. Que esté muy bien. Bendiciones, que pase bien. Chao, Hasta se cuida, luego. bendiciones. Bendiciones.